Entonces, las marchas pacíficas o agresivas, los piquetes o los cortes de ruta, los desfiles en carros y todos los cómo, los métodos, todos los cómo reclamar, no resuelven en sí los conflictos. Solo son un primer paso que decide el grupo dar para obligar a quienes tienen poder, a la opinión pública, para instalar el tema en la sociedad, para obligar a los legisladores, a los funcionarios a atender ese reclamo. El reclamo en sí, por ejemplo, aparición con vida, ley de aborto, todos los reclamos, matrimonio igualitario, etcétera, todos los reclamos son la solución, y lo ponemos muy entre comillas, que el grupo social exige para satisfacer sus intereses de fondo. Por ejemplo, los homosexuales quieren poder casarse y poder adoptar hijos. Ese es el reclamo. Este es uno de los muchos modos posibles de satisfacer sus verdaderos intereses de fondo, que son ser reconocidos, sentirse que son tratados con un pie de igualdad, ser respetados, sentir que son tratados con dignidad. El poder casarse y el poder adoptar se simbolizarían que se ha atendido y se ha dado respuesta satisfactoria a su necesidad de ser reconocidos como iguales, con la misma dignidad y el mismo respeto que los heterosexuales. Vamos a hacer una pequeña digresión en este momento. Ustedes deben haber escuchado de papás y abuelos y de mucha gente grande que el mundo está cada vez peor. Como estamos viendo los métodos de acceder a la justicia y de lograr respeto y de lograr que se cumplan valores, este es el momento que hemos elegido para hacer una pequeña reflexión que cuestione esa frase tan repetida de que el mundo está cada vez peor. La verdad es que si observamos la larguísima historia de los conflictos humanos, vamos a llegar a la conclusión de que aunque no parezca, la humanidad en realidad progresa. Los pueblos primitivos, las tribus primitivas, anteriores incluso a la escritura, cuando dos personas o dos grupos luchaban a muerte. Siglos más tarde, el ser humano inventa la situación de esclavitud, que hoy nos parece absolutamente horrorosa, y lo es. Sin embargo, la esclavitud surge como una evolución frente a la lucha a muerte. Dos personas luchan y una claramente vence a la otra, pero en lugar de clavarle la lanza o, o de cortarlo en pedacitos con el machete, le perdona la vida y a cambio toma señorío o poder sobre esa vida. No te mato nada, pero pasás a ser una cosa que me pertenece. Frente a la realidad de la muerte, el vencido prefería la situación de esclavitud con tal de seguir vivo. Siglos después, surge la llamada ley del talión, y si no saben lo que es, pregúntenlo a los padres, googleen, investiguen.
en qué pueblo surge y en qué siglo antes de Cristo, mucho antes de Cristo. La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Esa frase la deben haber escuchado. Y vino a representar un nuevo estadio de evolución en el respeto a la vida y en el acceso a la justicia de una forma no violenta o no tan violenta. Significa que antes de que se pusiera en vigencia la ley del talión y fuese, digamos, la forma que la sociedad eligió para saldar cuentas entre los enemigos, ante la agresión de un individuo A, la respuesta del individuo B era duplicar la acción agresiva y violenta. Entonces, si los miembros de una tribu mataban a un miembro de otra tribu, esa tribu entera o ese clan entero no mataba a un miembro del clan agresor, sino a todos a la mitad, a él y a sus hermanos, a él y a su mujer y a sus hijos, ¿sí? Entonces la ley del talión que estableció un ojo por un ojo, un diente por un diente, vino a darle una medida más justa a la venganza que en aquellos siglos se consideraba un legítimo modo de emparejar las cosas o de hacer justicia. Entonces, si fulano te quitó un ojo, tendrás derecho a quitarle un ojo, pero no los dos, ni matarlo. Si fulano te baja un diente de una piña, tendrás derecho a sacarle un diente, pero no toda la dentadura, ni a matarlo. Sin duda, el sistema jurídico del que ustedes deben haber escuchado hablar pestes, jueces corruptos, hacen las leyes, echa la ley, echa la trampa, hacen las leyes para beneficiar a unos pocos y todas esas frases horribles que los adultos decimos, indignados, reclamando un acceso a justicia más claro, más transparente, de todos modos vino a representar una evolución respecto a la ley del talión. Entonces ya se suspende, es decir, si fulano le bajó un diente a Mengano, o le quitó un ojo, o le mató al hijo, el otro pide que se haga justicia y hay leyes que, juicio mediante, pruebas que comprueben fehacientemente que así fue mediante, impongan una sanción prevista y pensada por los legisladores en frío y no en el fragor emocional de la ira de quien ha sido herido o lastimado. Entonces habrá prisión, habrá multas, depende el nivel del delito, está contemplado, está tipificado cuáles son las posibles sanciones que un juez en frío determinará, pero no el derecho a lastimar, a matar, a quitar un ojo o a quitar un diente. Frente a este sistema jurídico, ahora la sociedad está desde hace rato reclamando y generando nuevos modos de acceso a la justicia que contemplan métodos donde no haya una sanción o un castigo, sino que, según de qué se trate, cuando hay diferencias, no entre lo prohibido y lo permitido, como veíamos en las clases pasadas, sino entre cosas que están igualmente permitidas, pero que están causando conflicto o incomodidad, generamos nuevos sistemas y nuevos métodos para poder hacer que las partes sientan que recibieron lo que le corresponde y accedan a la justicia de una manera que no perjudique a los demás. Entonces, seguimos evolucionando. Vamos a
dar una nueva mirada al tema de los derechos para que los asocien con los tres enfoques: derecho, intereses y poder, que venimos trabajando. Y vamos a recordar que deben ser tenidos en cuenta siempre, que cuando nos enfocamos en derecho es cuando nos enfocamos en quién tiene la razón y quién tiene la culpa. Este es el ámbito de los jueces en la índole pública y el ámbito de los árbitros en la índole privada. Es decir, pública cuando se hace público porque hay una acusación de una infracción a la ley, y en el tema de arbitraje cuando las dos partes que han contratado tienen una diferencia en sus contratos, eligen en lugar de un juez un árbitro que dirima quién tiene la razón y quién tiene la culpa. Es el ámbito de las leyes, de los convenios, de los usos y costumbres en reemplazo de las leyes, como la reciprocidad, la igualdad, el respeto por la jerarquía. Todo esto está muy estudiado y hay grandes bibliotecas que trabajan el tema, y los jueces estudian mucho y los abogados también. Sin embargo, si fuera tan claro, tan fácil de aplicar, los jueces tendrían un trabajo fácil, y no es así. Hay lagunas, hay particularidades donde se puede aplicar un principio u otro, y esos principios a veces son contradictorios. Los grandes movimientos sociales que tienen reclamos insatisfechos, tienen lugar o existen o se ponen en marcha cuando las leyes vigentes, el derecho, tal y como está, no satisfacen los intereses de ese grupo social que reclama. Por eso es que piden nuevas leyes que reemplacen a las anteriores o que cubran un vacío legal. Vamos al enfoque de poder. Recordemos que es la aptitud de forzar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. Es la posibilidad de imponer la propia voluntad a la conducta de otras personas. ¿En qué se concreta el poder? ¿Cómo se nota el poder? En que una parte impone costos o amenaza con imponer costos a la otra. Por ejemplo, si no atiendes mis reclamos, no te votaré en las próximas elecciones. Ese es el poder del pueblo en la democracia. Si no me escuchas, voy a romper toda la plaza. Y ahí tenemos los manifestantes rompiendo toda la plaza porque se sienten no escuchados. Si no me das acceso al sustento, voy a cortar la ruta para que me escuches, para que me veas. Y ahí tenemos los piqueteros. Si hay un vacío legal o las leyes actuales no atienden los intereses de un grupo social, para que estos derechos sean reconocidos, defendidos y amparados, los grupos sociales deben recurrir de algún modo al poder. Ese modo a veces es más pacífico y a veces es más violento. Cuando sentimos que no tenemos ningún poder, optamos por resolver o bien retirándonos, ¿sí? Retirándonos, que puede tomar dos formas posibles: ceder, resignarse, o evadir, renunciar. Conceder o evadir, renunciar, no tener más trato. Los movimientos sociales surgen porque muchas personas tienen la misma necesidad e interés sin resolver. Y cuando sienten que suman poder por ser muchos y actuar en conjunto, salen a exigir ser atendidos. Por eso el talón de Aquiles, la debilidad de estos movimientos, es la división interna, porque les hace perder poder. Si estos movimientos se subdividen, pierden entusiasmo, se disgregan, se pelean entre sí, terminan muchos de sus miembros renunciando, otros cediendo, el movimiento se divide, se diluye y desaparece. Es una manera de retirarse. Finalmente, los intereses, que como sabemos son necesidades, los deseos de fondo, las preocupaciones de fondo, los temores de fondo, las cosas que a uno realmente le importan, lo que desea, lo que quiere defender, lo que protege porque teme perder. Para poder proteger esos intereses es que las personas reclaman o rechazan el reclamo de otro mediante una toma de posición. Lo que los grupos sociales reclaman en las marchas y manifestaciones son la posición. Lo que quieren en realidad es el interés.